y actual hablar a las iglesias. Sabemos, hermanos, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Realmente es un gozo, después de mucho tiempo, vernos nuestros rostros reflejando a Cristo. Es algo maravilloso y el que podamos disfrutar estos 3 días de esta conferencia. Los animamos a continuar ejercitando nuestro espíritu cantando el himno número 398. Se encuentra atrás del libro de bosquejo. Aleluya. Lucha siempre en el cuerpo. Amén. Por tu cuenta no podrás. Solo unido a la cabeza. Desde el trono vencerás. Lucha siempre en el cuerpo. Amén. La cabeza da el poder. Solo firme en el cuerpo. La victoria podrás ver. La armadura es para el cuerpo. Es un fin individual. Cuando luchas en el cuerpo, el provecho es total. ¿Ah? Sí. No, ya puedo. Amén. Cantamos, hermanos. Lucha siempre en el cuerpo, por la cuenta no podrá, solo unido a la cabeza, desde el trono vencerás. Lucha siempre en el cuerpo, la cabeza da el poder, solo firme en el cuerpo, la victoria podrás ver. La armadura es para el cuerpo, no es un fin individual. Cuando luchas en el cuerpo, el provecho es total. Lucha siempre en el cuerpo, la cabeza da el poder. Solo firme en el cuerpo, la victoria podrás ver. A la iglesia firme en Cristo, Satanás no vencerá. Es el cuerpo edificado, quien el mal resistirá. Lucha siempre en el cuerpo, la cabeza da el poder, solo firmes en el cuerpo, la victoria podrás ver. Con el cuerpo y la cabeza, sentado en lo celestial, lucha en contra del maligno y los príncipes del mal. Lucha siempre en el cuerpo, la cabeza da el poder. Solo firme en el cuerpo, la victoria podrás ver. Con los miembros en el cuerpo, para Dios firme has de estar. En tu espíritu orando, por la sangre triunfarás. Lucha siempre en el cuerpo, la cabeza da el poder. Solo firmes en el cuerpo, la victoria podrás ver. En lugares celestiales, con su fuerza y su vigor, con todo reclutado, lucha y vence en el Señor. Lucha siempre en el cuerpo, la cabeza da el poder. Solo firme en el cuerpo, la victoria podrás ver. Sigue luchando
luchando en el cuerpo, la victoria obtendrás, desatando y atando, el rival será tu pan. Lucha siempre en el cuerpo, la cabeza da el poder, solo firme en el cuerpo, la victoria. Los países, primero tú, y después vos lees. Amén. Gloria a Dios. Amén. Da el poder. Queridos hermanos, damos gracias al Señor por esta conferencia. Nos acompañan las iglesias en Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, México, Estados Unidos, Corea del Sur y Honduras. Sean bienvenidos, santos. Hermanos, los invitamos a leer todos juntos el tema general de esta conferencia. Amén. Pelear la buena batalla, acabar la carrera, guardar la fe y amar la manifestación del Señor a fin de recibir la recompensa de Cristo como corona de justicia. ¿Qué tal, hermanos? Leemos la primera afirmación clave de esta conferencia. Se encuentra en las primeras páginas, en la tercera. Primera afirmación clave. Según es revelado en 2 de Timoteo 4:7, una vida cristiana apropiada tiene 3 aspectos. Esta incluye pelear la buena batalla, correr y acabar la carrera, guardar la fe. Amén. Ahora leamos todos juntos el título del primer mensaje. Pelear la buena batalla. Nuevamente todos juntos. Pelear la buena batalla. Una vez más. Amén. El título del primer mensaje, todos juntos, una vez. Pelear la buena batalla. Amén. 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 Aleluya. Que el gozo no se acabe. Amén. Queridos hermanos, vamos a permitir a nuestros hermanos que puedan compartir el primer mensaje que tiene por título Pelear la buena batalla. Adelante. La traducción no hay. Queridos hermanos, también durante toda la conferencia vamos a tener un servicio de traducción en línea. Se necesita descargar una aplicación que se llama Audio Relay. No requiere datos ni internet, por lo cual aquellos hermanos que necesitan traducción al inglés es necesario que descarguen la aplicación Audio Relay. Y antes de proceder, los jóvenes que tienen de 12 a 21 años necesitan pasar en aquella sección donde están las sillas blancas y negras. Tendrán sus mensajes también ahí, en esa parte. Pueden salir en este momento. Brothers that need translation to English, you have to download an app that is Audio Relay to have to Spanish to English, because in the other messages we're going to share in Spanish. So you can download this app, Audio Relay, to hear in English the message. Amen. Aleluya. Se ve precioso desde aquí arriba toda esta escena. Señor, cuán agradecidos estamos de estar aquí con todos los santos. Tú conoces nuestras oraciones y nuestro corazón.
Este día libera tu hablar. Señor, embellece un poco más la novia, que esté más preparada para tu venida. Hermanos, es un gozo tan grande para mí estar aquí. De verdad que lo es. Tenemos una historia juntos de muchos años. Algunos recordamos desde el 91 estar en aquel hotel, siempre se me confunde decir el nombre, Compantel. Y luego cuando fuimos, yo no sé cómo se llama el sitio, la vaquería o el rancho, no sé, era muy bueno estar allí también. Campo Alas. Luego este lugar maravilloso. Y lo que me gusta es que estamos aquí. Hemos prevalecido. Y eso fortalece mi fe. Y no solo es que han permanecido, sino que yo veo que hay más Cristo añadido. Qué gozo, hermanos. Bueno, entonces seamos mutuamente animados para seguir empujando, para seguir avanzando, para a pesar de tantas situaciones que se oponen, pelear la buena batalla. Para continuar corriendo la carrera sin detenernos hasta acabarla. Falta poco. Guardar la fe. Que seamos esos, y los que amamos entrañablemente a nuestro Señor, aún sus apariciones diarias hasta su plena manifestación. Bueno, que haya todo eso, que continuemos así. Bueno, ustedes acaban de leer el título general, lo leímos varias veces, ¿verdad? El título general. Y esta conferencia es como que una continuación a la conferencia que se dio hace un año, de habla china también, que tenía que ver con prepararnos para la venida del Señor, ¿verdad? Y como que ese tema ha estado con nosotros de alguna manera, no solo todo este año, es como que el Señor está queriendo hablarnos. Y yo siento como si nosotros le estuviéramos diciendo al Señor, Señor, creemos que tú quieres venir. Y nosotros queremos que tú vengas. ¿Qué falta? Es como, ¿qué falta? Y parece que el Señor nos ha dicho, bueno, falta que la novia o la esposa esté preparada. Principalmente que llegue a su estado de madurez. ¿Por qué no se puede casar con una niña? Tiene que casarse con una que sea madura en vida, en la vida divina como Él es. Y entonces le hicimos otra pregunta. ¿Cómo se madura en vida? ¿Verdad? Y el Señor nos habló de que hay una semilla de vida, que Él como semilla de vida se sembró en el terreno de nuestro corazón. Entonces esta semilla de vida contiene todo lo que necesitamos. Lo contiene a Él y todos sus logros. Y Él quiere crecer en nosotros. Y Colosenses 2:19 dice que nosotros crecemos con el crecimiento de Dios. La Reina Valera dice con el crecimiento que da Dios, pero en el original no dice eso, dice con el crecimiento de Dios. Así es que mientras Él crece en nosotros, nosotros estamos creciendo hasta la madurez. Pero en nosotros entonces debemos velar porque pueden haber obstáculos que no permiten que esta semilla crezca. Así es que necesitamos proveer para que esos obstáculos sean removidos de nuestro corazón. Y luego sale la pregunta, entonces, ¿cómo se vive la vida cristiana apropiada en este tiempo? Y Pablo nos contestó, ¿cómo? Peleando la buena batalla, corriendo la carrera hasta acabarla, ¿qué? Guardando la fe. Esos tres puntos principales que hacen que nos preparemos para su plena manifestación, a la cual amamos, ¿verdad? Pues
y vemos que hasta el orden es importante. Él lo primero que dice es pelear la buena batalla. Entonces, el hablar del Señor continuó con nosotros. Aún en diciembre, el Señor nos dijo, ¿cuál fue el primer mensaje? Combatir por la buena tierra. ¿Recuerdan? ¿Están conmigo? ¿Quiénes se acuerdan del primer mensaje? ¿Ninguno? ¿Quiénes se acuerdan del título de ese mensaje? Combatir por la buena tierra. ¿Lo acordamos? ¿Sí? Allí recibimos mucha luz porque decía ¿qué cosa? La buena tierra es ¿quién? Que el Cristo todo inclusivo con todas sus riquezas para que nosotros disfrutemos de ellas. Pero para eso hay que combatir. ¿Dónde está el ejército? Entonces los hermanos nos dijeron, vamos a ver Éxodo 6. Y allí está el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, ¿qué pasa con él? Ese pueblo de Dios ahora recibe una instrucción, deben tomar un cordero por familia, comérselo, aplicar la sangre en los dinteles de las puertas. El ángel de la muerte pasó, acabó con todos los primogénitos, pero los que estaban adentro de la casa, salvos. Eran salvos. Eso habla de nuestra redención, la redención que hemos recibido. Y entonces ellos tenían que salir como un ejército, dice allí en la palabra, camino a la buena tierra. Pero por supuesto iban a tener que lidiar con el enemigo para poder entrar y tomar eso. Bueno, parece que uno de los requisitos para nosotros entrar allí es que seamos experimentados, que tengamos experiencias en aplicar la sangre. Ustedes saben, el enemigo siempre viene y ¿qué es lo que hace? Él engaña, tienta y después viene y acusa, después que fue el que tentó y acusó. Pero en Apocalipsis 12 dice cómo se vence al acusador. ¿Por medio de qué? Primeramente, de la sangre del Cordero. Y ahí entonces nosotros podemos entrar, poseer y disfrutar a este Cristo maravilloso. Así que cada mañana, cuando usted abra los ojos, ¿qué tiene que hacer? Señor Jesús, tú eres mi Señor. Señor, me abro a ti, me abro a tu impartición. Señor, si hay algo en mi corazón que no esté de acuerdo contigo, quiero confesarlo. Quiero aplicar la sangre apropiadamente. Antes de que usted ponga, yo no sé si aquí se dice así, pero antes de que usted ponga el pie en la chancleta o en la sandalia, o como se dice, usted tiene que invocar el nombre del Señor. Porque el enemigo quiere poner pensamientos ansiosos, ¿verdad, hermanas? Y quiere enviar todo tipo de dardos. Y la verdad es que toda la vida cristiana es una batalla. ¿No fue una batalla de llegar aquí? Muchos. Todavía estamos en una guerra aquí dentro, aquí. Pero el Señor quiere avanzar. Aún pasan situaciones en medio nuestro, en medio de los hermanos, que usted diría, ¿cómo es posible que pase eso entre nosotros? ¿Es que acaso nuestro Dios no es nuestro Dios? ¿Qué pasó? El enemigo quiere crear dudas en nuestro corazón. Quiere robar algo. Quiere que no tengamos el ejercicio de nuestra fe. Quiere llevarse nuestra fe. Pero Pedro ya nos habló. Él dice en 1 de Pedro 6:7, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada ¿en qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea revelado Jesucristo. Queremos que Él sea revelado, pero pasamos por diversas pruebas y esas pruebas son preciosas, porque así como pasa con el oro, que el oro tiene que pasar por fuego para lo que no es oro sea eliminado y queda un oro más fino, nosotros pasamos por pruebas. Y esas pruebas lo que hacen es que se llevan todo lo natural en nosotros, pero producen más oro. Y se añade más oro en nosotros. Así es que en esas situaciones que no podemos comprender, le decimos al Señor, no las entiendo, pero no las necesito entender. Todavía te amo.
tus caminos son más altos que los míos, tus pensamientos son más altos que los míos, y yo solamente te sigo a ti. Me sigo abriendo a ti. Bueno, Pablo vivió ese tipo de experiencia, ¿verdad? La experiencia de vivir en unas situaciones difíciles. Así es que él le habló a su hijo espiritual Timoteo y lo quiso, yo pienso que no animar, sino nutrir con sus palabras, ¿ves? Él le dijo que en los postreros días habrían, ¿qué? Amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores de los deleites más que de Dios. No queremos que eso pase entre nosotros. Pero del otro lado, cuando veamos que esas cosas suceden, es que es los postreros días. Y tenemos que entonces afianzarnos en el Señor. Y Pablo, aún, usted sabe, la situación no estaba fácil. Pablo estaba en la cárcel. Timoteo estaba escuchando estas palabras, estaba leyendo estas palabras. Las iglesias, ¿qué había pasado con las iglesias en Asia? Habían abandonado al apóstol, ¿verdad? Y habían dejado que otras enseñanzas entraran. Si usted va a Apocalipsis 2 y 3, habla de distintas otras clases de enseñanzas. Usted lee allí y las puede encontrar. Pero mientras hacían eso, abandonaron la enseñanza del apóstol y eso causó que perdieran su primer amor, ¿verdad? Realmente, si estamos en el ministerio adecuado, ¿qué debe pasar? Que amemos más al Señor. Amén. Que más nos sintamos desposados con el Señor, ¿verdad? Cada conferencia que estamos, salimos más amando al Señor. Amén. Y más por sus intereses. Y sus intereses aquí en la tierra, Él quiere edificar su iglesia. Aleluya. Bueno, ustedes vieron allí en Apocalipsis la iglesia pues perdió su primer amor, luego hasta escuchamos que se volvieron tibios, ¿verdad? Y hasta en algún punto dice que el Señor está tocando a la puerta, no está dentro, está afuera. Bueno, no queremos eso, ¿verdad? Así es que Pablo le habla a Timoteo para que sea nutrido, sea fortalecido, porque él vio, yo cuando leí eso sentí que era como que Pablo, que Timoteo decía, yo sé que lo que él dice es lo que él vivía. Sus palabras están llenas de realidad. Él peleó la buena batalla. Él corrió la carrera hasta acabarla. Él guardó la fe. Y mientras consideraba eso, yo creo que eso nos nutre. Yo he visto hermanos mayores que yo y veo su vivir y sé que es real. Y cuando ellos me hablan, sé que sus palabras son reales. Y yo oro, Señor, yo quiero ser eso. Y yo quiero que todos seamos eso. Pero particularmente le hablo a los más mayores entre nosotros, así. Y les digo, hermano, pastoreemos a esta generación, aún no tanto necesariamente amonestándolos, sino dándoles a comer el vivir que tengamos genuino con el Señor. Y entonces nuestras palabras seguirán. Bueno, vamos rápidamente al bosquejo. Otra vez el título del bosquejo, 1, buena batalla. Pelear. Todos leamos el número 1 romano. Timoteo 4:7. Vida cristiana apropiada tiene 3 aspectos. Esta incluye pelear la buena batalla, correr y acabar la carrera y guardar la fe. Los hermanos, el número 2. He peleado la buena batalla. Las hermanas, la A. Y Pablo le dijo a su hijo Timoteo que milites la buena milicia. Todos nosotros los creyentes debemos recibir ese encargo y militar la buena batalla. ¿Qué tal si todos leemos el número 1? El encargo dado por el apóstol a su hijo espiritual,
trata sobre la economía de Dios en el sentido positivo y sobre las diferentes enseñanzas en el sentido negativo. Esos dos puntos, el lado negativo y el lado positivo, están en 1 Timoteo 1, 3 al 4. Les leo para que lo podamos identificar. Como te exhorté al irme a Macedonia, que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputa. Ese es el lado negativo. Más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Ese es el lado positivo. Así es que encontramos aquí que Pablo le dice a Timoteo que él necesitaba mandarles a algunos que no enseñaran cosas que dice heréticas. No, dice diferentes. Y es que este ministerio lo que está tratando de hacer no es hacer cosas buenas, ni de mejoramiento. Lo que está tratando de hacer es lograr lo que está en el corazón de Dios. Y cualquier cosa que se separe de eso no logra el propósito de Dios, su economía. Así que necesitamos definir qué es su economía. Su economía, la palabra en el griego, lo que significa es la ley de la casa, la ley administrativa de cómo este Dios tan rico va a suministrar a su pueblo, para que su pueblo llegue a ser su casa, que le expresa y le representa en la tierra. Esa es su economía. Así es que la economía tiene que ver con que Dios en Cristo se quiere impartir en cada uno. Que este sea un día lleno de impartición del Dios triuno para con nosotros. Las enseñanzas diferentes lo que hacen es que nos llevan bajo el principio de la ley. Por un lado, como señalan, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. Y todo lo que quieren es mejoramiento personal. Busque todas las religiones y todas están tratando de lograr algún tipo de perfeccionamiento. Es como si estuvieran edificando una torre. ¿Le suena conocido esto? Que llegue al cielo, de la cual Dios no se agradó, ¿verdad? Pero en la economía de Dios todos podemos llegar. Porque se funda en la fe. Nacemos de Dios, recibimos su impartición. Y así Él puede edificar su casa. Igual, la gran pregunta es en qué esfera estamos. Si en la esfera natural donde queremos hacer cosas para Dios, o en la esfera divina y mística, la esfera de la economía de Dios donde hay impartición. ¿Ven? Yo recuerdo hablar con hermanos más maduros que yo y decirle, los hermanos en mi iglesia, ellos, no avanzan. ¿Qué estoy diciendo? Ellos están mal, yo estoy bien. Lo cual no es verdad, ¿verdad? Pero cuando estamos en esa esfera, estamos en nuestros ¿qué? Estamos en nuestros razonamientos, en nuestras ideas, en nuestro deseo por hacer algo por el Señor, todas esas cosas, pero ¿qué? Es una esfera donde no se logra el propósito de Dios. Pero si podemos entrar en la otra esfera, en la esfera de la impartición, desde ahí todo es posible. Cuando Dios vino a Adán, no le preguntó qué has hecho. ¿Qué le preguntó? ¿Dónde estás? Que el Señor nos permita permanecer en la esfera cada día de su impartición divina. Bueno, por eso es que Pablo, dice el número 2, le encargó a Timoteo que peleara contra toda desviación con respecto a la fe, esto es, que peleara la buena batalla de la fe. La letra B, leemos, Pablo le dijo a Timoteo que en conformidad con las profecías que se hicieron antes en cuanto a él, militara la buena milicia. Número 1, militar la buena milicia es hacer guerra contra las diferentes enseñanzas de los disidentes y llevar a cabo la economía de Dios. Así es que todas estas enseñanzas diferentes son la causa de que haya degradación y decadencia en la iglesia. Si usted ve, en el principio no fue así.
Si usted lee Hechos 2:42, ellos, ¿qué pasaba allí? Perseveraban unánimes. ¿En qué? En la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Ese era el ministerio, no había otro ministerio, no había necesidad de traer ninguna otra idea. Si tú permanecías ahí, la iglesia estaba floreciente. Pero algunos introdujeron otro tipo de enseñanza. ¿Qué es lo que enseñaban los apóstoles? Sencillo. Cristo es Dios. Dios se encarnó. Él fue a la cruz y acabó con todos los problemas del hombre, entre Dios y el hombre. Él resucitó al tercer día. Ascendió y se le dio la posición más alta en el universo. Y hoy como espíritu vivificante, como vida de resurrección, se puede impartir en cada uno de nosotros para producir la iglesia su expresión en la tierra. Bueno, vamos al número 2. Esta guerra se realiza en conformidad con el ministerio del apóstol tocante al evangelio de la gracia y la vida eterna para la gloria del Dios bendito. Así que aquí no es la ley, es el evangelio de la gracia y de la vida eterna. Esta es la vida que en realidad lo es. No es vivir por nuestra vida natural, sino por la vida eterna. Eso es lo que produce el cuerpo. No hay otra manera porque el cuerpo es orgánico, está lleno de vida. Y eso es lo que causa un agrandamiento que es la gloria de Dios. Número 3, leemos. Por un lado, Timoteo debía hacer guerra contra las diferentes enseñanzas. Por otro, debía llevar a cabo la economía de Dios en conformidad con el ministerio del apóstol. Enseñar y predicar la economía de Dios respecto a Cristo y la iglesia es militar la buena. Usted y yo podemos militar la buena milicia. ¿Cómo? Enseñando y predicando la economía de Dios. En 1 Timoteo 6:12 se nos dice que pelea la buena batalla de la fe. Les pregunto, ¿qué es la fe ahí? La segunda pancarta, la segunda afirmación clave, lo pueden encontrar en su, página 3 creo. Dice, en el Nuevo Testamento la fe es tanto objetiva como subjetiva. La fe objetiva se refiere a las cosas que creemos y la fe subjetiva guarda relación con nuestra acción de creer. Así es que hay una fe objetiva. Las cosas en que creemos, ¿las encontramos dónde? En la palabra de Dios. Allí encontramos el contenido de lo que debemos creer. Y si usted va a recibir esas palabras y ejercita su espíritu, ¿sabe qué va a pasar? Se va a encontrar con la persona de la palabra. Dios en Cristo se va a poder infundir, impartir en usted y en mí. ¿Y sabe cómo se llama eso? Fe. Y esa fe nos vincula con el Dios triuno para que podamos recibir la vida que hay en Él. Número 1, pelear por la fe significa pelear por la economía neotestamentaria de Dios. 2, en particular, es pelear por Cristo como corporificación de Dios y por la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahí vemos 3 versículos muy buenos. Colosenses 2:9, ¿qué nos prueba? Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Amén. Dígaselo al que tiene al lado. Cristo es Dios. Él no es meramente un hombre, ni siquiera es la tercera parte de Dios. Él es en Él que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios pertenece a Dios. Pero también esta mesa creo que es de madera. Es de madera. Su naturaleza es madera. La iglesia es de Dios. Su naturaleza es Dios. ¿En qué localidad usted se reúne? Piense. Ahora diga a la iglesia de Dios y usted diga, cuando usted dice a la iglesia de Dios, es que la iglesia en su localidad tiene
a Dios por naturaleza. ¿Qué tal si decimos la iglesia de Dios en, y usted dice su localidad? Okay. A la iglesia de Dios en San Juan. Maravilloso. Pero no solo eso, 1 Corintios 12:27 dice, ahora bien vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No solo es un asunto, usted dice, yo estoy bien con la iglesia, pero los hermanos no los soporto. Ellos son miembros del cuerpo. Así es que usted tiene que ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no de las suyas. Ni de tampoco del enemigo que nos quiere engañar. Número 3, pelear la buena de la batalla de la fe es pelear por el contenido del evangelio completo según la economía neotestamentaria de Dios. Número 4, debido a enseñanzas diferentes, la iglesia se había desviado con respecto a la fe. Pablo le encargó a Timoteo que peleara con respecto a la fe, lo cual equivale a la buena batalla de la fe. Eso nos lleva a que nosotros necesitamos pelear para que no entre ningún tipo de otra enseñanza entre nosotros, porque estamos interesados en lograr aquello que cumple con el deseo y la necesidad de Dios conforme a su economía. Pablo lo que hizo fue que renunció a su religión, a la ley, a la cultura, las ordenanzas, las costumbres, los hábitos y toda clase de ismo, ascetismo, gnosticismo, judaísmo, todo lo que termina en ismo, todo lo que no se relacione con la economía de Dios. Lo que necesitamos es ser centrados en que la economía de Dios es que Dios se quiere impartir en nosotros para producir el cuerpo de Cristo que llega a ser la novia. Y esta novia es lo que lo trae de regreso. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy, hermanos? Peleando la buena batalla. Aleluya. Sí, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente, presencial, aleluya. Estamos disfrutando la comunión, verlos a todos ustedes, poderlos saludar, abrazar, aleluya. Y estamos muy contentos de que el Señor en toda esta región de Centroamérica tiene un testimonio firme, aleluya, glorioso, que está peleando la buena batalla de la fe. Muy bien. El siguiente punto D, el punto D dice, en 1 Timoteo 6:12, Pablo procede a decir, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. De lo que el hermano Luis nos ha estado compartiendo, podemos ver que esta batalla tiene que ver con la economía de Dios. La economía de Dios se funda en la fe. Y la fe que nosotros tenemos tiene mucho que ver con la vida eterna. Así que peleamos la buena batalla echando mano de la fe. Echando mano de la vida eterna. Así que cuando nosotros recibimos al Señor, ¿verdad? Tengo muchos años haber recibido al Señor. Recuerdo que quizás no entendía todas estas cosas que hoy estamos hablando. Para pelear una buena batalla se necesita crecer, madurar y aún equipamiento, entrenamiento para poder ser un buen soldado. A la guerra no se mandan niños ni jóvenes sin preparación. A la guerra se tienen que mandar hombres fuertes, ¿verdad? Bien equipados, bien nutridos. Y eso es lo que habla este punto D, que necesitamos echar mano de la vida eterna. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. En el libro de Efesios, capítulo 6, vemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra principados y potestades. Así que lo que vemos es que esta es una guerra espiritual y por eso no puede ser vista desde un punto de vista natural. Más adelante vamos a ver
que por qué no podemos depender de nuestra vida natural para pelear esta buena batalla. Esta buena batalla necesitamos recibir la vida eterna de Dios. Todos los que hemos recibido la vida eterna de Dios conformamos este ejército, como compartía el hermano. Todos los que somos redimidos somos parte de este ejército que puede pelear la buena batalla para el Señor. La otra cosa es que el Señor tiene intereses en su economía, en su plan. Y quien pelea en un ejército no pelea por sus propios intereses, pelea por los intereses de la nación que lo envía. Nosotros, aleluya, no estamos peleando por nuestros propios intereses, nosotros estamos peleando por los intereses del Señor. Amén. Y por eso es que necesitamos echar mano de la vida eterna. Esta vida eterna, ¿verdad? Pablo, en primera de Timoteo 6:12, como vimos, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Me preguntaba cómo es esto de que la vida eterna está aquí. ¿Por qué la vida eterna? Bueno, hay dos reinos, ¿verdad? Tenemos que ver que en esta lucha espiritual hay dos reinos. Está el reino de Dios y está el reino de Satanás. Satanás se ha opuesto a Dios, ¿verdad? Desde su rebelión. Y desde ese momento, todo lo que está alrededor de nosotros está bajo esa esfera. Es una esfera de tinieblas, como vamos a ver más adelante. Así que tenemos que ser aquellos que logran ver esta batalla espiritual para podernos unir al ejército del Señor y ser efectivos soldados que pelean esta buena batalla de la fe. Dice el 1 punto Román, el primer número 1, debajo del punto D. Leámoslo todo. La vida eterna en realidad es el Dios triuno procesado y consumado, quien es vida para nosotros. Número 2. La vida eterna en primera de Timoteo 6:12 es la vida divina, la vida increada de Dios, la cual es eterna. Y 3. Eterna denota la naturaleza de la vida divina más que el factor tiempo. Bien, entonces, esta vida es eterna en su naturaleza y como veíamos, tenemos la naturaleza de Dios. Las iglesias tienen la naturaleza de Dios y por eso peleamos echando mano de la vida eterna. ¿Cuándo nosotros recibimos la vida eterna? El día que nosotros recibimos al Señor. Ese día, ¿verdad? En Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga la vida eterna. Así que la vida eterna es Dios mismo, la vida eterna es Cristo mismo. Cuando nosotros recibimos la vida eterna, recibimos una persona. Esa persona está en cada uno de nosotros y esa persona quiere crecer en cada uno de nosotros, madurar, ¿verdad? Equiparnos para llegar a ser estos soldados y adivinen qué, resulta en un organismo viviente maravilloso que es el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que lograr ver que nuestro crecimiento en vida resultará en una vida corporativa. Nosotros no estamos aquí para llegar a ser buenos cristianos. Dios no quiere que seamos buenos cristianos o buenos hombres. Dios quiere que seamos Dios hombres. ¿Verdad? Lo bueno pertenece a la vida natural, a la vida pasada, a la vida de la creación vieja, y el Señor nos ha introducido en una nueva creación por medio de esta vida divina y eterna. De hecho, cuando nosotros creímos en el Señor, ¿verdad? Dice Juan 1, ¿verdad? Que los que le recibimos, los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos sus hijos, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que la vida que tenemos es la vida de Dios mismo. Esta vida tiene características, hermanos y hermanas.
Así como nuestra vida humana tiene características, y sabemos que en los primeros años un bebé crece y empieza a gatear, y luego, ¿verdad?, empieza a caminar y empieza a hablar. De la misma manera, la vida divina tiene características. Y nosotros, lo que hemos estado durante muchos años en el recobro del Señor, hemos visto muchas cosas, no solamente en nuestra persona, sino en la vida de muchos hermanos y hermanas en las iglesias locales. Así que, ¿qué necesitamos? Necesitamos que esta vida crezca, madure, ¿verdad?, hasta que todas estas características se manifiesten, hasta que podamos llegar a ser estos soldados que combaten por la batalla de la fe. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que nosotros recibimos esta vida, pero tenemos que cooperar con el Señor. Día tras día, momento a momento, a lo largo de nuestra vida cristiana, no debemos estar conformados con lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Es posible que haya hecho cosas maravillosas en cada uno de nosotros, pero no debemos conformarnos, debemos proseguir, debemos anhelar crecer en vida, con el crecimiento de Dios, con el crecimiento de la misma vida y naturaleza de Dios que está llevándose a cabo en nosotros por el dispensar de esta vida, y por eso es que nosotros cada día necesitamos ir al Señor, recibir al Señor en la mañana, abrir nuestro corazón, recibir esta impartición de vida, para que esta vida pueda madurar, pueda crecer, pueda madurar y lograr este propósito maravilloso de poder pelear la batalla. Cuatro, para pelear la buena batalla de la fe en la vida cristiana, necesitamos echar mano de esta vida divina y no confiar en nuestra vida humana. Si vemos el pasaje de Mateo 16, ¿qué vemos? ¿Por qué no podemos confiar en nuestra vida humana? Es bien sencillo. Después de haber recibido la revelación del Cristo y la iglesia, Pedro, ¿qué experimentó? ¿Verdad? Cuando el Señor le dijo que él tendría que morir y ser resucitado. Inmediatamente, él reprendió al Señor e inmediatamente le dijo que nada de esto te acontezca. ¿Ustedes pueden creer eso? Reprender al Señor, ¿verdad? Él tenía una buena intención, él tenía un buen deseo por el Señor, él amaba al Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué de nosotros? ¿No estamos nosotros quizás en esa misma posición y en esa misma situación? Amamos al Señor, servimos a la iglesia, a los hermanos, pero estamos haciéndolo por medio de esta vida divina, estamos echando mano de esta vida divina, o a veces nos descuidamos y estamos en nosotros mismos. Bueno, si estamos en nosotros mismos, sabremos que hay un problema que nos trae nuevamente a este tema de la batalla espiritual. Satanás está detrás de todo esto. Apártate delante de mí, Satanás. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro, y por eso es que nosotros no podemos ni debemos confiar en nosotros mismos. Si algo que sucede espontáneamente por el crecimiento en vida en nosotros es que aprendemos a no confiar de nosotros mismos. 5, todos. Peleamos la buena batalla de la fe, no solo de manera objetiva, sino también de manera subjetiva, echando mano de la vida eterna. 6. La sutileza del enemigo al introducir la desviación con respecto a la fe consiste en apartar a los creyentes de la vida eterna. Y eso es lo que hace el enemigo de Dios, apartarnos de la vida eterna. Así que estamos claros de que la fe y la economía de Dios no son solo enseñanzas.
Estamos claros de que la fe y la economía de Dios tiene que ver con la vida eterna que está en nosotros. Así que lo que el Señor espera y anhela es que crezcamos, maduremos y podamos ser la expresión de Cristo en esta tierra. No podemos confiar en nosotros mismos y aun cuando estamos haciendo la obra en las iglesias, no debemos traer nada ajeno a la vida eterna de Dios. Sí, en nuestras iglesias hay jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántas veces quisiéramos, verdad? O hemos oído, ¿verdad? Propuestas. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? ¿Por qué no traemos música, verdad? No necesitamos nada de eso. En las iglesias, en el recobro del Señor, no necesitamos nada que sea ajeno a la vida. Solo la vida eterna puede producir el cuerpo de Cristo como el Señor lo anhela y desea. La novia se atavía, ¿verdad? Se embellece por medio del lavamiento del agua de la palabra, como lo vimos en Efesios capítulo 5, y por eso es que no queremos nada que sea añadido, que sea ajeno a esta vida eterna de Dios. Queremos pelear la buena batalla por el Señor en las iglesias, necesitamos echar mano de la vida eterna. Seguimos. 7. Nosotros, los creyentes genuinos, debemos echar mano de la vida eterna. Sin la vida eterna no somos nada. 8. Necesitamos echar mano de la vida eterna, entonces podremos pelear la buena batalla. Ok, y vemos entonces que en primera y segunda de Timoteo y Tito, la vida eterna es recalcada una y otra vez. Amén. Bien, 10. Esta es un requisito para llevar a cabo la economía de Dios con respecto a la iglesia, como vemos en primera de Timoteo, para hacer frente al declive de la decadencia de la iglesia, como lo revela segunda de Timoteo, y para mantener un buen orden en la iglesia, como indica Tito. Muy bien, así que, ¿qué necesitamos para ser un buen soldado que milita la buena milicia? Echar mano de la vida eterna. Seguimos con el punto E. Todos. Estamos peleando la buena batalla contra Satanás y el reino de las tinieblas. 1. Sí. No solo deberíamos ser capaces de guardar íntegros, sino también oponernos al diablo. Muy bien. ¿Cómo nos podemos guardar íntegros y cómo podemos oponernos al diablo? Echando mano de la vida eterna, seguro. Pero si vamos un poquito más adelante, nos daremos cuenta y regresamos al punto de que nuestra lucha es espiritual, no es con carne, no es con sangre, no son cosas físicas las que debemos utilizar. Entenderemos que Satanás se mueve en nuestra mente, Satanás se mueve en nuestra alma y por eso es que necesitamos aprender a negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y a ver que en nuestra mente Satanás puede operar. Y por eso es que en ese momento el Señor le dijo a Pedro, regresando un poquito al pasado, al pasaje de Mateo 16, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que es un asunto de entender de que cuando yo fui bautizado, fui puesto a muerte. Hoy necesito aprender a vivir una vida, la vida eterna, la vida divina de Dios, para andar en esta vida hasta que el Señor venga. Mi vivir y mi servicio tiene que ser producido por esta vida eterna de Dios que vive en mí. Muy bien. En el pasaje que vimos aquí, Mateo 12, 25, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no quedará en pie. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues quedará en pie su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos fueron vuestros jueces.
ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que, ¿qué necesitamos hacer? Entender, ¿verdad?, que hay una guerra espiritual, necesitamos ser preparados para esta guerra espiritual, necesitamos que la vida eterna en nosotros nos lleve a esa etapa de madurez, donde vemos que no estamos por nuestros intereses, sino por los intereses del Señor. Y fíjense, en la vida de la iglesia, como cantábamos en el himno, es donde logramos vencer, ¿verdad?, y cumplir esta batalla a cabalidad. No hay ninguno de nosotros que pueda enfrentarse al diablo por sí mismo, de una manera individual. Lo debemos hacer en el cuerpo. Toda persona que crece y madura llegará a ser más consciente del cuerpo de Cristo. En la medida que nosotros somos conscientes del cuerpo de Cristo, podemos entonces pelear esta buena batalla en el cuerpo. Así que el Señor aquí, ¿verdad?, en Mateo 12 nos revela que hay dos reinos. Es un pasaje muy importante porque se revela esta gran batalla espiritual de estos dos reinos, y por eso necesitamos, ¿verdad?, ser personas que ejercitan su espíritu, ¿verdad?, ser personas que sirven en su espíritu para poder llevar a cabo esto. Agradecemos al Señor, ¿verdad?, de que la manera más efectiva de poder combatir es por medio de nuestras oraciones. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración, ¿verdad? Y agradecemos al Señor de que en las iglesias locales hay hermanos que dedican tiempo a la oración, hermanos y hermanas. Yo creo que más las hermanas que los hermanos, ¿verdad? En nuestra localidad creo que hay un grupo de hermanas que se reúne constantemente para orar. Oran, yo he visto esa lista, es impresionante, ¿verdad? Hay una lista enorme de nombres, con nombres, apellidos, oran por situaciones. Hermanos, esta es nuestra batalla. Todos necesitamos levantarnos en las iglesias locales para pelear la batalla de la fe. Y lo hacemos contendiendo de reino a reino, sabiendo que el reino del Señor prevalecerá. Siguiendo un poquito el pasaje que nos compartió al principio el hermano Luis, cuando entraron en la tierra de Canaán, ¿se acuerdan? Antes de entrar a la tierra de Canaán, Moisés envió unos espías, ¿verdad? Estos espías, ¿verdad?, vinieron con los reportes de la tierra de Canaán y vieron gigantes, habían gigantes en esta tierra, y algunos tuvieron temor. Cuando se dio el informe, ¿verdad?, quienes dieron el informe negativo, diciendo que habían gigantes y que se los iban a comer, ¿verdad?, como langostas, dice que el espíritu del pueblo desfallecía, se derretía. Entonces, necesitamos ser como Josué y Caleb, quienes tuvieron otro espíritu y pelearon esta buena batalla. Ellos no fueron amedrentados, no tuvieron el temor de enfrentar estos gigantes. Y estos gigantes, yo creo que todos los tenemos en nuestras iglesias locales, aún en nuestra vida personal. Cuántas situaciones estamos enfrentando que pareciera que es imposible vencer. O en el servicio, a veces hay situaciones en la iglesia que nos afligen. Necesitamos orar, necesitamos levantarnos como un hombre, como un soldado que pelea por los intereses del Señor para que el enemigo sufra pérdida. 2. Deberíamos ser soldados de Dios, todos, deberíamos ser soldados de Dios que pelean la buena batalla, derriban las fortalezas del diablo y llevan cautivos los pensamientos del hombre a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas, al derribar razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
que nuestros pensamientos de todos nosotros puedan ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Y sucede que todavía nosotros, aun cuando somos salvos, podríamos tener en nuestros pensamientos, en nuestros argumentos, razonamientos, ¿verdad? Todavía le estamos dando lugar al enemigo de Dios. Y por eso es que no podemos descansar, tenemos que velar, tenemos que pelear constantemente esta buena batalla hasta que el Señor gane nuestro corazón. ¿Dónde están los razonamientos? ¿Dónde está la mente? ¿Verdad? Está en nuestra alma, está en nuestro corazón. Hay muchas situaciones, ¿verdad? Puede ser el mundo, pueden ser asuntos espirituales en la iglesia, razonamientos, opiniones en contra de los hermanos, ¿verdad? En opiniones de cómo se deben hacer las cosas en la iglesia. Hay tantas cosas que todavía están en nosotros por las que tenemos que batallar y pelear. No miremos a nadie afuera de nosotros, tenemos que mirar dentro de nosotros primeramente hasta que todos nuestros pensamientos lleguen a ser obedientes al Señor, obedientes a Cristo. En ese momento entonces podremos proseguir con los intereses del Señor. Muy bien. F. Estamos peleando la buena batalla por la verdad. Muy bien. Llegamos entonces a este último punto. 1. La verdad es el Dios triuno con su palabra. Muy bien. Entonces, en este punto, ¿cómo peleamos la buena batalla? La peleamos por la verdad. La batalla es por la verdad. Y la verdad, según Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta palabra verdad, aletheia, es una palabra maravillosa, ¿verdad? Si vamos a la nota 6 de este versículo, encontraremos 8 significados preciosos de la palabra verdad. La palabra verdad es la verdad, que es la realidad, la verdad es el Dios triuno mismo. En el punto 1, todos. La verdad es el Dios triuno con su palabra. Así que la verdad es el Dios triuno mismo. Así que los primeros 3 puntos es el Dios, Cristo y el Espíritu. La verdad son el Dios triuno mismo. La verdad es la realidad. Solo Dios es, nosotros no somos. ¿Verdad? Eso tiene que, cuando vamos creciendo en el Señor y vamos madurando, nos vamos dando cuenta de que solo Él es. Yo no soy. En mi servicio, puedo decirlo así, en una ocasión, muchos hermanos venían y me pedían ayuda. La iglesia iba creciendo, muchos hermanos venían y me pedían ayuda. ¿Qué me di cuenta? Yo no soy, solo Él es. Yo no puedo estarle dando a los hermanos consejos porque yo no soy, Él es. ¿Cuántos, en la medida que usted va creciendo en el Señor y se involucra en el servicio, ha llegado a esa experiencia? ¿Verdad? Quizás los hermanos vienen y le piden ayuda, consejos, y debo confesarlo, en el principio yo sentía hasta bien. ¿Verdad? Digo, qué bien, debe ser que soy muy bueno, debe ser que soy muy útil para el Señor. Eso es mentira. Yo no soy, solo Él es. Solo Él es la realidad. Entonces necesitamos crecer en el Señor hasta tal punto de que nosotros nos demos cuenta que no somos nada. Así que echamos mano de la vida eterna, no confiamos en la vida natural y nos damos cuenta de que solo Él es. Yo no soy. Igual, bueno, hay más puntos allí, debo seguir. 2. La vida divina, la vida divina es absoluta y debemos ser absolutos en cuanto a la verdad y defender el hecho de que la verdad divina es absoluta. La verdad divina es absoluta. También tenemos en estos puntos de que la verdad es la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios, algo que es maravilloso aquí, es que la palabra de Dios, que es el verbo, se hizo carne, ¿verdad? Habitó entre nosotros. Y después dice, lleno de gracia y de verdad. Así que Dios
¿verdad? Se hizo la verdad. Dios se hizo carne para llegar a ser la verdad. Luego, el Hijo estaba lleno de gracia y verdad, gracia y realidad. Pero también, más adelante, en 1 de Juan, capítulo 5, vemos que el Espíritu también es la realidad. Así que tenemos esta revelación en la palabra de Dios de que la realidad, la verdad, es el Dios triuno mismo. Y luego, la palabra es verdad. La palabra es verdad, la palabra es realidad. Pero la palabra tiene algo maravilloso. Y es que, dice Juan 1:4, dice, en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Así que cuando nosotros vamos a la persona del Señor y tocamos la vida que está en la palabra, por eso es que cuando vamos a la palabra debemos tocar el espíritu y la vida que está en la palabra. Las palabras que el Señor habla son espíritu y son vida. Así que cuando tocamos el espíritu y la vida de la palabra, ¿qué sucede? Tenemos luz. Aleluya. Así que Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz viene y penetra en nuestro ser, en nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que orar, como dice Efesios 1:17, para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que los ojos de nuestro corazón sean abiertos, ¿verdad? Así que necesitamos tal luz intensa en nosotros para que podamos ser expuestos en nuestra condición, que eso es parte de este tema de la verdad. La verdad llega a exponer nuestra condición al punto de que nosotros podemos experimentar al Señor en esas necesidades internas, ¿verdad? Necesitamos ahondar en nuestra experiencia interna con el Señor hasta el punto de que nosotros nos demos cuenta de que no somos nada. Es muy posible, en alguna ocasión creo que le he preguntado a los hermanos, hermano, ¿y cuándo fue la última vez que pediste perdón al Señor? Me dice, bueno, yo creo que la última vez que yo pequé fue hace así como 2 semanas. Yo le digo, bueno, entonces quiere decir que tienes 2 semanas en tinieblas, ¿verdad? No ha habido luz en todo este tiempo. Necesitamos orar para que el Señor nos ilumine, ¿verdad? Por medio de la palabra nos trae la vida nos trae la luz. Y la luz nos va a llevar a la realidad. La realidad, la verdad es el producto de la luz. En la medida que nosotros nos acercamos al Señor como luz, obtendremos realidad. De otra forma, nuestra vida cristiana podrá ser una vida aparente, externa, totalmente externa, ¿verdad? Sin realidad. Y eso no debe suceder entre nosotros en el recobro del Señor, porque nosotros no estamos aquí por enseñanzas. Tenemos las mejores enseñanzas, de seguro, pero no estamos por las enseñanzas, estamos por la realidad. Así que, ¿cómo peleamos esta batalla por la realidad, por la verdad? Entrando en la palabra de Dios. Somos tan bendecidos que en este ministerio hemos disfrutado tanto como la vida como la verdad. A lo largo de los años, el recobro del Señor se ha caracterizado por esto, la vida y la verdad. Este es el recobro de la vida y la verdad. No estamos solo por las enseñanzas, la vida y la verdad. Y esa verdad es la realidad que el Señor gana en nosotros en la medida que lo conocemos, experiencia tras experiencia, crecemos, maduramos, hasta que obtenemos tal realidad en nosotros. Sin esa realidad, hermanos y hermanas, todo esto es vacío, todo esto es hueco, todo esto es una bonita organización, bonitas conferencias, ¿verdad? Sin realidad. Sería terrible, ¿verdad? Sigamos. 3, ¿verdad? Deberíamos honrar la verdad de Dios, tomar el camino de la verdad y no transigir en ninguna manera con respecto a la verdad. Este tema de transigir, ¿verdad? Es que en el recobro del Señor no estamos negociando nada. El Señor no negoció nada con los fariseos, los escribas. Nosotros no estamos aquí para dar lugar, a ser más flexibles, ¿verdad? Permitir que sucedan cosas o imitar a la denominación. Nosotros no estamos aquí para transigir en nada.
no queremos nada, ¿verdad?, del cristianismo, solo queremos la realidad de Cristo. 4. Necesitamos que la verdad sea forjada en nosotros y constituida en nuestro ser. 5. Para la consumación de la economía divina, deberíamos ser absolutos en cuanto a la verdad presente, la verdad más elevada y las verdades subjetivas. ¿Lo ven? Entonces, debemos ser absolutos en cuanto a la verdad, hermanos y hermanas. ¿Verdad? Que en estos días podamos ser cada vez más absolutos, que en esta conferencia el Señor nos gane para ser absolutos, absolutos en cuanto a la verdad. Apreciamos cada mensaje del ministerio que hemos recibido a lo largo de los años. Apreciamos los estudios vida, apreciamos la versión recobro con sus notas, pero eso no debe estar en el librero, eso debe estar forjado en cada uno de nosotros. Vayamos a los libreros y comámonos esa verdad hasta que llegue a ser subjetiva en nuestra experiencia. Entonces seremos aquellos que estamos militando la buena milicia del Señor y entonces seremos estos soldados preparados para batallar por los intereses del Señor. Debemos aprender a enseñar y predicar las cosas que están por encima de nosotros, donde nosotros nos encontramos. 7. Para la consumación de la economía divina, deberíamos ser absolutos en cuanto al camino de la verdad. 8. Las iglesias deberían llevar la responsabilidad de aclarar nuestras enseñanzas a fin de pelear por la verdad, cuidar del recobro del Señor y ocuparnos de nuestro testimonio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿qué hacemos? ¿Predicamos versículos esperando que el poder de la palabra opere en las personas? Bueno, seguro que sí lo hacemos, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas veces lo que hablemos está por encima de donde estamos nosotros en nuestro crecimiento en vida. Hay que hacerlo, pero eso no es lo que espera el Señor al final de todo esto. El Señor lo que quiere es que crezcamos y que cuando nosotros hablamos el Evangelio, lo hablemos desde nuestra experiencia. ¿Verdad? Que es Hechos 26, 18, ¿verdad? Creo que dice, lo voy a buscar. Con esto termino. Gracias. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios. ¿Verdad? Eso debe suceder cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, así como Pablo llegó a ser un ministro, ¿verdad?, de la economía de Dios y él fue encargado por el Señor para abrir los ojos de muchos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, ¿verdad? Miren lo que dice aquí, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Este tema del perdón de los pecados me gustó mucho porque cuando yo hablo del perdón de los pecados, ¿cómo lo hablo? ¿Verdad? Arrepiéntete, ¿verdad? ¿Verdad? El Señor te salva, ¿verdad? O arrepiéntete de tus pecados, el Señor te va a salvar. Sí, eso es posible que muchas personas han sido salvas de esa manera. Pero qué distinto es cuando yo he tenido una experiencia como la de David en el Salmo 51. ¿Ah? Entonces él sufrió un fracaso terrible, él tuvo un arrepentimiento profundo con el Señor y entonces él podía dejarnos el Salmo 51 para bendecirnos a todos nosotros. ¿No es esto maravilloso? Entonces, tiene que llegar a ser una realidad. La palabra tiene que llegar a ser una verdad. Entonces la iglesia llegará a ser la columna y el fundamento de la verdad, como los vemos en 1 Timoteo 3:15. Columna y fundamento de la verdad, de la realidad, es el resultado de que hemos, ¿verdad?, hemos echado mano de la vida eterna,
estamos peleando esta buena batalla entre estos dos reinos y finalmente, ¿verdad? Finalmente peleamos por la verdad. Así que oramos para que las iglesias en Centroamérica sean bendecidas y que lleguemos a ser esta realidad maravillosa. Amén. Alabado sea el Señor por este primer aspecto de nuestra vida cristiana, que es pelear la buena batalla. Hermanos, antes de irnos a receso, hay varios anuncios que necesitamos dar. En la parte de atrás de nuestro bosquejo se encuentran varios contactos o números telefónicos según la necesidad que nosotros tengamos. Si hay necesidad de transporte, ahí hay hermanos, está su número de teléfono. Si hay todavía dudas de hospitalidad, del hotel, hay contactos de nuestros hermanos ancianos, contactos de inscripción y de primeros auxilios. Si ustedes tienen necesidad de esto, pueden contactar con confianza a estos hermanos. Hermanos, también tenemos otro anuncio con respecto a nuestros gafetes. Es importante que siempre los portemos. Si se fijan, en la parte de atrás de su gafete hay un código de barra. Ese es su ticket de comida para todos los tiempos de comida en la conferencia. Entonces es importante que lo porten y lo presenten en el escáner cuando pasemos a los tiempos de comida, de almuerzo y cena. Queridos hermanos, aquellos que pagaron con tarjeta de crédito en la terminal o POS, en su estado de cuenta no va a aparecer iglesias locales en Centroamérica. Lo que va a haber reflejado será AB, BA Harvest. Ese será lo que se va a ver reflejado para que no tenga ningún temor de que se pagó en otra dirección. Esa es la dirección del POS. Queridos hermanos, también tenemos un anuncio de parte de Manantiales de Vida con respecto a la literatura antes de ir a receso, para que puedan anunciar los libros. Entonces, en las salidas, hermanos, antes del anuncio, tenemos 4 puertas. En este salón hay 2, salida y salida. Esta puerta café, mano izquierda, nos dirigen a los baños y también a un comedor. Y también tenemos a la venta libros, lo más importante, ¿verdad? Y algunas otras cosas. Entonces en el receso y en los tiempos de descanso también van a poder ver esto. Damos el tiempo a los Manantiales de Vida. Gracias, Santos. No está Josué por ahí, ¿verdad? Josué David. Bueno, hermanos, gracias al Señor. Como decían nuestros hermanos, ¿cómo vamos a combatir? ¿Cómo vamos a pelear? Necesitamos la verdad. Amén. La verdad nos da luz y la luz nos introduce a la realidad. Así que tenemos, gracias al Señor, una mesa, de hecho 4 mesas, las tenemos llenas de libros. Hay aproximadamente unos 150 títulos y es primera vez que tenemos bastantes libros con muchos títulos. Amén. Así que, hermano, la mesa está servida para ustedes, para que cada uno pueda llevar algo para equiparse con la verdad y combatir por medio de tener la realidad. Tenemos algo más aquí. Tenemos unas pequeñas instrucciones en la compra, hermanos. El puesto está en aquel lado izquierdo. Hay varios hermanos que nos están ayudando a presentar la mesa de comida que tenemos ahí. Como decía el hermano, hay 133 títulos, son más de 1000 libros que queremos que vayan por toda la región. Compre uno, se lo lleva a su contacto. Tenemos, el orden es, usted viene y escoge rápido su libro o puede tardarse. Después un hermano le va a atender su pedido y después lo va a llevar al lugar de pago para que lo puedan todos ver la mesa en ese lugar. Importante,
también es que tratemos de no estar tanto tiempo para que todos puedan ser atendidos ahí en el centro de mesa. También queremos anunciar que tenemos el Nuevo Testamento sin notas, para que tenemos bastantes y que puedan cada uno llevarse su Nuevo Testamento y podamos disfrutar. También tenemos pan caliente recién impreso, pautas para la reunión de la mesa del Señor y la búsqueda en vida. Estos en particular ahorita, de este no tenemos muchos, entonces el que lo quiera que pueda ir y pasar por él, y ese para que ustedes lo puedan tener y podamos disfrutar de la palabra del Señor. Amén. Muy bien, hermanos. En este momento entramos a un receso, un tiempo de receso de 10:30 a 11 de la mañana. Por favor, les animamos de estar 5 minutos antes, ejercitando nuestro espíritu para el siguiente mensaje. Adelante, hermanos.